Saludos, bendiciones para todos, espero que estén bien en el nombre del Señor. Transmisión número 2 de este programa, La Verdad de Dios, de parte de la Forja Evangélica Global, donde vamos a establecer el segundo tema. No haya tardado un poco. Vamos a establecer hoy el tema del abuso sexual en las iglesias modernas evangélicas. Espero que algunos puedan conectarse, otros pues podrán ver la transmisión ya previamente grabada. Un saludo muy cordial a todos los estudiantes del Instituto Global de Ministerio y Discipulado, igualmente también a los grupos de WhatsApp, Telegram, a los cuales me encuentro anexo. Igualmente aprovechando de enviar un saludo muy cordial a mi obispo Lord Rinsokwi en Uganda. Bishop Lord Rinsokwi, it's a pleasure to can establishing communication with you. Thank you for all. Así también comunicaciones directas con algunos miembros establecidos en Brasil, Mozambique, pertenecen igualmente también a nuestra institución, representantes del instituto en estas misiones dentro de Brasil, dentro de Mozambique y Angola, países de habla portuguesa. Saudações e benções. Muito prazer poder estabelecer uma comunicação com vocês, esperando que esteja muito bem, o que a paz de Deus esteja com todos vocês. Como vamos a hacer el diálogo en español, lógicamente me tocará luego enviarles alguna copia con subtítulos para poder dirigirla. Como sabemos, pues, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hoy amanecimos con una nueva noticia de último momento, ¿no? Y por eso colocaba en el estado de WhatsApp para que algunos de los que tenemos allí anexos en los grupos pudieran apreciar esta transmisión que vamos a hacer hoy, explicando estos temas, porque salió nuevamente en mi país, Venezuela, otra información respecto a otro imputado, pastor de iglesia, por cometer abusos sexuales contra niños en el estado Táchira, en Venezuela. Y de verdad que bueno, nos sentimos muy tristes, nos sentimos muy decepcionados de ver que todavía en algunas iglesias y denominaciones se está llevando este tipo de actitudes malsanas. Falta también de la preparación y la supervisión de ministerios que les permiten llevar a cabo este tipo de acciones ilícitas. Desde el inicio la Forja Evangélica Global mantuvo una expectativa de cambio en iglesias de diferentes denominaciones, basados en la unidad doctrinal y basados igualmente también en una formación exclusiva en cuanto a la parte bíblico-teológica y ministerial. Así también el apoyo directo con sus iglesias, con sus ministerios, en cuanto al trabajo misionero y al trabajo de evangelización. Nosotros estamos dispuestos todavía a hacerlo, pero como todo, ¿no? Siempre hay una pequeña objetividad que afecta a este tipo de particularidad. Y es digámoslo en este sentido, como ya lo he dicho en varias oportunidades, el egoísmo, la arrogancia de algunos ministros de culto que, aunque se le pueda decir de manera lo más explícita posible que no vamos a interferir con las iglesias y sus fieles, de que no vamos a interferir en su economía y que vamos a ayudar a desarrollarles mucho más sus ministerios, basándonos en una sola doctrina y en una sola formación base bíblico-teológica, siguen manifestando en algunos casos pues la no incorporación, no la afiliación a la Forja Evangélica Global como tal, porque tienen pues como todo una autoridad, y estas autoridades
es lo que está afectando en gran manera a la mayoría de las iglesias y denominaciones actuales. Como decía por ahí un hermano en Cristo, muchos son los que fundamentan iglesias hoy día sin acreditación correspondiente, sin un ente filial que radique su autoridad delante de los miembros pastorales de esa iglesia. Y ahí tenemos el grave problema, ¿no? La codicia de poder, la codicia de autoridad de algunas denominaciones eclesiásticas que lamentablemente pues hemos querido de alguna manera comunicarnos, ya hemos hecho contacto con ministros de culto, con pastores, para poder establecer unión, unificaciones, alianza, afiliarse a la Forja Evangélica para que tomen los beneficios de la Forja Evangélica Global en sus iglesias a nivel latinoamericano, pero en la mayoría no hemos podido tener éxito. Sí, en muy pocas iglesias, pero no en la mayoría. Entonces, bueno, ya tendremos un tiempo para hablar sobre ese tema. Por los momentos vamos a adjudicarnos a conversar sobre el tema que estamos llevando a cabo, que es sobre el abuso sexual en las iglesias evangélicas modernas. Fíjense la particularidad tan tremenda que ocurre hoy en día en las iglesias evangélicas, que son independientes en su mayoría. Vamos a hablar de las que son independientes. No tienen un ente regulatorio que les indique cómo deben llevarse a cabo las doctrinas. No hay ningún consejo de ética que los regule. No hay revisión periódica. No hay rendición de cuentas. Y esto afecta mucho. Afecta mucho el problema que estamos viendo ahora, no solamente de abuso sexual, sino también de abuso económico, manipulaciones, tergiversaciones, mala práctica, entre unas cuantas más que no vamos a resaltar por los momentos, sino que vamos a resaltar las que estamos vivificando. Y eso en realidad es una de las tantas que está afectando hoy día la iglesia evangélica como tal. No hay unidad, no hay unificación, no hay un ente regulador. Y ponía el ejemplo de la iglesia católica, ¿no? No es porque sea católico. Yo soy cristiano evangélico, no católico. Pero sin embargo, podemos apreciar que el contraste, ¿no?, entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Decía yo en una formación que estuve estableciendo con la Forja Evangélica Global y algunos miembros que ya están trabajando con nosotros, que la iglesia evangélica se ha diversificado en más de 40.000 denominaciones a nivel mundial, con sus diferentes ideologías, sus diferentes modos de pensamiento, sus diferentes doctrinas, implementadas directamente, en la mayoría de los casos, por pensamiento humano, no por la estructura doctrinal de la palabra. En otros casos, llevan una base doctrinal, pero están subdivididas en diferentes tipos de denominaciones o diferentes tipos de titulación, ¿no? Y no pasa lo mismo con el hecho de la iglesia evangélica que de la iglesia católica, que es una iglesia ampliamente reconocida a nivel internacional, con una autoridad principal que, aunque deleguen, que viene directamente de Pedro, que Pedro es el último apóstol y el sucesor de Pedro es el Papa. Bueno, en este sentido, la iglesia evangélica tiene una base doctrinal muy fundamentada y arraigada en lo que respecta el cese de la sucesión apostólica en el primer siglo, terminando con el apóstol Juan, y eso ya mucho lo comprendemos por medio de la Escritura, aunque ellos siguen fundamentándolo de su misma manera. Y hay errores en cantidades doctrinales dentro de la iglesia católica. Tienen algo que ellos mantienen unido a más de 1.3 mil millones de fieles a nivel mundial. ¿Qué es lo que los mantiene a ellos unidos como tal? Eso, doctrina. Aunque en la mayoría de los casos las prácticas doctrinales están erradas, los mantiene unificados su doctrina. Los mantiene unificados que hay un ente principal que regula
a nivel mundial lo que ocurre en sentido católico, general. Y eso para ellos es un beneficio, porque así pueden ellos enterarse de todo lo que está ocurriendo dentro de la feligresía mundial y pueden tomar acciones en cuanto a temas difíciles o profundos, cosa que la iglesia evangélica no tiene, porque la iglesia evangélica se radica en independencia autoritaria de cada una, no para fundamentar errores en su mayoría, pero sí hay un cierto grupo de iglesias evangelísticas que fundamentan sus propios aspectos doctrinales basados en su propio pensamiento humano y no precisamente en esto, en la escritura, en la Biblia como tal. Y de ese tema pues ya había hablado sobre eso y había propuesto para la Forja Evangélica, que de hecho todavía se mantiene establecido en su constitución o en su estatuto, el afianzamiento y la unidad doctrinal de las iglesias evangélicas a nivel mundial con base en una sola doctrina, que es la doctrina bíblica, y la práctica correcta de la doctrina en diferentes iglesias afiliadas y fundadas por la Forja Evangélica. Estamos trabajando todavía en eso y esperemos que se pueda lograr primeramente el Señor. Ahora, vamos a los puntos para no extendernos tanto. Primero, como saben, es normal fundamentar toda formación o toda capacitación con una referencia bíblica. En este caso vamos a utilizar 3 referencias. La primera la vamos a conseguir nosotros en el libro de Ezequiel 34, capítulo 34, versículos del 2 al 4. Vamos a estar leyendo acá y dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volviste a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ezequiel aquí refiere, ¿no? En este pasaje corto, refiere lo que es la advertencia a los pastores que tenían un enseñoreamiento de aquella época con dureza, afirmándolos él con dureza y con firmeza para que no lo hicieran en cuanto a las particularidades erradas que tenían en aquellos entonces. Quiero ahora establecerme también en Mateo. Vamos a leer la cita en Mateo capítulo 18, versículo 6. Y dice de la siguiente forma también en el nombre del Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Un reflejo serio de parte de Jesús, el cual también advierte que aquellos que dañan, vulneran a los débiles, los manipulan en el sentido moderno, iban a tener consecuencias. Lo mejor sería que se amarraran esa piedra de molino y se lanzaran al mar, porque saben que más adelante tendrán una consecuencia nefasta. Y luego tenemos, por último, para fundamentar la referencia bíblica, la cita bíblica en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3, vamos a leerlos hasta el 6. Vamos a leerlo hasta el 6. Desde el 3 al 6, Primera de Tesalonicenses 4, dice de la siguiente manera en el nombre del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
Ampliando aquí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses la inmoralidad, condenándola, la inmoralidad sexual y el aprovecharse de forma manipulada de otro en las diferentes iglesias del siglo, y ahora en la modernidad se aplica mucho más profundo. Bueno, primeramente que Dios bendiga y prospere la palabra que hemos leído hasta ahora, y continuamos nosotros aquí en esta explicación, ¿no? Entonces, analizando un poco la base textual, nos damos cuenta también que en términos de cultura, historia en el primer siglo, Pablo, Pedro, más que todo en la referencia de lo que respecta al libro de los Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, y los libros de Primera y Segunda de Pedro, vemos que los apóstoles Pablo y Pedro estuvieron buscando vías de todo tipo para evitar este tipo de distorsiones que afectaban la iglesia del primer siglo. Lucharon contra esto, lucharon contra el problema que causa la tergiversación bíblica, el confundir a la iglesia de aquel entonces en cuanto a la verdad del evangelio, igualmente también a las prácticas malsanas cometidas en el primer siglo. Lucharon contra eso mucho tiempo y lograron establecer bases doctrinales de fe en Cristo Jesús principalmente, cosa que hoy en día se ha perdido mucho el contexto, mucho, en gran manera se ha perdido el contexto. La Biblia también nos habla de que estas cosas tenían que ir aconteciendo. Lógicamente, pues, sabemos que Lucifer se viste como ángel de luz, y también sabemos que hay lobos rapaces en nuestro tiempo que no van a perdonar ni perdonarían, como dice la Escritura, no perdonarían al rebaño. Y lógicamente eso es lo que está sucediendo. O sea que ya no lo hemos podido apreciar, ¿no? Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Por qué están ocurriendo este tipo de abusos sexuales en la iglesia evangélica moderna? Analizando un poco el tema venezolano y analizando un poco el tema colombiano, más que todo, hemos visto que ciertamente en cada cierto mes o cada 2 meses sale algún ministro de culto, un pastor, un evangelista o alguien que tiene liderazgo o tiene autoridad involucrado en problemas de este tipo. Y de verdad que estamos en un crecimiento enorme de este tipo de abuso, sobre todo con ministros de culto evangélicos o considerados evangélicos dentro de estas iglesias. Muchas iglesias tenemos este tipo de problemática y vamos a establecer algunos puntos importantes, ¿ya? Primeramente vamos a estar estableciendo lo que es el mal uso del poder espiritual actual. Hay iglesias por muchas que tienen a sus ministros y sus líderes como personalidades que son vistas como casi que dioses, casi intocables. No se les puede preguntar, porque si se les pregunta vas en disciplina, porque el que sabe soy yo y el que conoce soy yo y el líder soy yo, y tú tienes que respetar lo que yo digo. Y si lo digo mal, cierra la boca porque yo soy el que sé. Entonces, esto es una percepción errónea, y las percepciones erróneas en este sentido son usadas con un fin específico. ¿Cuál es el fin específico de este tipo de ministerios o de este tipo de líderes de ministerio? Manipular a personas que son vulnerables, controlarlas para abusar de ellas en este sentido. ¿Cuáles son las frases más comunes? Y esta es una recomendación para todos, amigos, amigas, hermanos o hermanas que me estén viendo o que puedan ver esta transmisión. El Dios me dijo, el Dios me habló. Algo muy común actualmente en las iglesias mayormente carismáticas y neopentecostales, de estos supuestos profetas y supuestos apóstoles, que manifiestan que Dios les habla audiblemente todos los días y les dice algo diario, llamando atención en redes sociales, o llamando la atención de su feligresía para que su feligresía se aboque a algo que de su propio corazón humano y no precisamente de la voluntad de Dios quiere que se ejecute.
aquí es donde yo les digo a ustedes, tengan mucho cuidado con estos que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, porque esto no está compaginado con la escritura bíblica. Esto se presta mucho para este tipo de manipulaciones y sobre todo manipulaciones de tipo sexual. Entonces, mucho cuidado con esto. Es preferible que usted entregue la rienda de esa iglesia y yo no puedo continuar. Yo tengo las razones serán. Y yo me voy a una iglesia que realmente profese la verdad de Dios. Y no esto. ¿Sí? Ya leímos Ezequiel 3:34 del 2 al 4. Ya vimos ya de qué es lo que dice, ¿no? Entonces, no hay rendición de cuentas en este sentido, sino que hay una veneración al líder y lo que diga el líder, eso es. Y si el líder dice, eso se hace. Entonces, ahí es donde se presta la manipulación, porque si yo puedo decirle a estas personas que es lo que yo digo, entonces ahí él puede decir si tiene, como algunos que han salido por ahí, ese deseo malsano, sexual, del corazón del mismo hombre, porque dice la palabra que el hombre hace de continuo el mal. Entonces se presta esto para la manipulación de cualquier persona, adjudicándose supuestamente algún texto bíblico tergiversado para poder llevar a cabo su acción delictiva. Porque yo no justifico, entonces considera una acción delictiva. Cometer un abuso sexual contra un niño o un adolescente o una mujer adulta, eso es delito. ¿Podemos pedirle perdón al Señor? Sí, podemos pedirle perdón al Señor. El Señor está presto a perdonar. Dice el de la palabra que cuando tú te arrepientes y te conviertes de tus pecados, el Señor agarra tus pecados y lo arroja al fondo del mar y no se acuerda. ¿Ves? En la espiritualidad, la base espiritual. Pero en la base terrenal nosotros sabemos que vivimos en una nación, sea la nación que sea. Y nosotros sabemos que en cada nación hay un término judicial para cualquier delito cometido dentro de cualquier parte. Entonces, si esto es un abuso sexual, se convierte en un delito, lógicamente que la persona que comete el delito tiene que pagar por su delito. Eso no está exento, no, porque tú eres ministro de culto, tú no puedes ir detenido, porque tú eres ministro de culto, no, es que tiene que ir detenido. Si es ministro de culto, puede ser el Papa mismo, pero es que tiene que ir detenido. El problema también va a residir en otro punto que yo les voy a explicar aquí, que es el encubrimiento. De eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando se trata de este tipo de acciones, en la mayoría de los casos hay encubrimiento. Mira el tema que pasó con este pastor colombiano hace unos meses, que violó a su hijastra e intentó asesinarla. No, el Espíritu Santo obró en ese momento, bueno, la niña se liberó y fue a contar al pueblo lo que había sucedido. ¿Qué dijo la feligresía? Suéltenlo porque tienen que soltarlo. Exigimos la liberación porque él actuó bajo influencia del diablo. Él no lo quiso hacer. Eso fue el diablo que lo obligó a hacerlo. Entonces, ahí también tenemos esa parte llamada falta de conocimiento bíblico. Ahí entra Oseas 4, que dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando las personas de una denominación eclesiástica no instruyen a su feligresía, están desinformados, no tienen conocimiento y por esa razón defienden lo que es indefendible. Una cosa es que sí, esperamos que oremos todos para que él se arrepienta y que el Señor pueda limpiar su espíritu, limpiar su alma, pero el delito que ya cometió es delito. De aquí a la China es delito y tiene que pagar por su delito, porque en todo país se paga por un delito cometido. Seamos cristianos o no seamos, igual hay que pagar por un delito cometido. Entonces quiero ir al próximo punto, ¿no? Próximo punto que habla sobre la falta de rendición de cuentas. Ya sabemos que la falta de rendición de cuentas en las denominaciones en algunos casos se debe a que son independientes. Independientes quiere decir que no tienen un ente regulatorio, o sea, no forman parte de una federación, no forman parte de una asociación, no forman parte de un concilio, sino que son libres, independientes.
con su propio estatuto personalizado por ellos mismos, como líder principal, la cabeza única de esa estructura eclesiástica que determina qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Esto produce en algunos casos la falta de rendición de cuentas. Y cuando hay falta de rendición de cuentas y hay una estructura muy cerrada dentro de lo que es la parte eclesiástica, ahí comienzan los problemas, porque no hay supervisión. Las iglesias no están siendo supervisadas. Entonces aquí comienza el problema de los abusos sexuales. Porque si no hay un ente que te regule, no hay un ente que vigile lo que realmente estás haciendo como ministro de culto, entonces allí es donde tú haces las acciones que tú cometes. Como pasó con algunos ministros de culto como este del Táchira, por ejemplo. Como a mí nadie me está vigilando y nadie me está supervisando, no sabemos, yo todavía no sé quién le entregó las credenciales a él como pastor ordenado. Yo todavía no sé. Y yo siempre digo, ¿quién me entregó a mí mis credenciales como pastor ordenado? Yo me adjudico a un obispo. Y yo tengo mis credenciales por un obispo. Y yo tengo que rendir cuenta a ese obispo. Y ese obispo a mí me evalúa. Entonces yo tengo que rendir cuenta. Pero hay quienes no, porque no tienen necesidad de rendir cuenta porque ellos se sienten líderes y autoritarios de lo que ellos mismos han construido. Entonces pasa este problema. Pasa el problema de que comienzan a tener ese deseo malsano. Y esa es otra cosa que también quiero comentarles aprovechando el punto. Los niños, hermanos, amigos que me escuchan, amigas, los niños. Cuando usted mire en una iglesia que los niños tienen que estar solos con un ministro de culto o tienen que estar solos con varios ministros de culto en un solo sitio, no se preste para eso. No se preste para eso. Porque eso puede ser para manipular como también puede ser para cometer actos indebidos. Entonces no se preste para eso, ¿ya? No se preste. Porque una estructura eclesiástica bien fundamentada en una doctrina bíblico-cristiana, en una enseñanza bíblica de niños y jóvenes, como por ejemplo un estudio discipular o una escuela dominical, todos los maestros que dictan esas clases están todos unidos en una sola área. Todo. Ahí se miran todos los niños, todos los jóvenes en una sola área con todos sus maestros. Y hay un ente supervisor que puede ser un pastor mismo, como puede ser un hermano con más delegación o con más autoridad para supervisar. Si alguien les dice, mándenlos para mi casa que yo los voy a instruir en la palabra. No estamos en estos tiempos para llevar a nuestros hijos a sitios donde no sabemos ni quién. Porque a veces, sí, yo lo conozco de hace años, él es un cristiano excelente. Mire, yo conozco miembros eclesiásticos que tienen más de 40 años en el evangelio. Y yo, en mis tiempos de juventud, los tenía como si fueran una maravilla de personas, una santidad absoluta. Pero cuando me demostraron lo contrario, yo entendí que en este mundo todo ser humano es imperfecto. No hay ser humano perfecto. En ninguna parte de este mundo hay ser humano perfecto. Todos tenemos errores y todos los cometemos. Y hay una parte en el libro de Proverbios que dice que no seas tan bueno, si mal no recuerdo, Proverbio o Eclesiastés me dice que no seas tan bueno porque habrás de destruirte. Entonces eso tenemos que tenerlo. Y dice también Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados tampoco prospera. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. No mande sus hijos a ninguna parte donde digan, dame lo que yo me los llevo, yo los vamos a instruir. No, señor. Y si se van a instruir en la parte bíblica, es mejor que el padre y representante esté allí para evitar este tipo de errores, este tipo de problemáticas. ¿Ya? Los niños son más vulnerables a la manipulación que un adulto y sin embargo las féminas en algunos casos se dejan manipular tremendamente. Entonces tengan mucho cuidado con esto, mucho cuidado con los niños actualmente. En esta modernidad, consideren la iglesia evangélica como una iglesia que realmente está como el tiempo del reino del norte y el reino del sur. En el 537, dividido. Porque hay diversas denominaciones de las cuales algunas conocemos y algunas no.
Y no sabemos realmente si los ministros profesan la sana doctrina o no la profesan. Entonces, mucho cuidado con los niños actualmente. Entonces, ya sabemos que la falta de rendición de cuentas lo que hace es simple y sencillamente encubrir delitos y plasmar estos delitos porque no hay quien los regule. No hay quien los regule. Vamos a pasar al próximo punto ahora. Próximo punto vamos a hablar sobre lo que es la ignorancia o llamado el tabú de los temas sexuales o los temas de relaciones sexuales en las iglesias. En muchos casos, bueno, la mayoría de los casos, las iglesias evangélicas no tienen este tipo de temática. No se enfocan, no profundizan en este tipo de temática porque lo ven como que algo muy íntimo que se resuelve solamente entre personas. ¿Ya? Entonces, a veces dan clases sobre esto mínimas o a veces ni siquiera se enfocan en ese tema. Entonces aquí estamos produciendo con esto, cuando no hablamos de estos temas y ahora en esta modernidad en la que estamos viviendo temas de abuso sexual en las mismas iglesias, con los mismos ministros de culto, aquí es donde nosotros empezamos a ver lo que es la ignorancia, lo que es el silencio y la vergüenza en cuanto a los temas de abuso. ¿Ya? Por eso les decía, cuando se quedan solos los niños con los ministros que son de este tipo, ministros que tienen este tipo de conducta normal, no, que son demonios, no puedo yo decir todo el tiempo, es el diablo que me obligó a hacerlo. No veamos tanta película. No es el diablo que me obligó a hacerlo, es mi propia conducta. Es mi propia ética, mi propia moral. Yo tengo que analizarme. La palabra nos manda a nosotros a examinarnos. El apóstol Pablo lo recordó en varias oportunidades. Hay que examinarnos. Examinarnos. Porque si no nos examinamos, entonces nosotros sabemos que nos examinamos. Estamos haciendo lo malo, pero seguimos. Entonces por esa razón es que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque cuando no hay examinación de nosotros mismos, cometemos los errores y nos hacemos los que... como dicen por allá en mi país, los Willy, nos hacemos los locos, nos hacemos los que no sabemos nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque este tipo de ignorancia, en donde las iglesias no hablan de este tema, donde no les dan, aunque sea un taller sobre este tema, siguen teniendo y causando la misma ignorancia en todo el pueblo o en toda la congregación. Y esto hace que los ministros que ya tienen este tipo de conducta, no es el diablo, son conducta de uno mismo como ser humano. Esto es lo que hace que cause este tipo de abuso, manipulaciones para hacer el acto que necesita hacer porque lo desea y mantener a raya, en silencio, a quienes abusan para que no hablen, para que no digan nada. Ya esto lo vimos también hace unos meses, yo creo que hace un año ya, si mal no recuerdo, en Chile, con un ministro de culto que también estaba haciendo la misma gracia y a la final terminó dejando a la víctima como si fuera la culpable del acto. Y el culpable siendo el mismo ministro de culto. Y todavía sigue ministrando. Esta gente no debe ministrar. Esta gente tiene que eliminársele sus credenciales. Esta gente tiene que invalidársela. Ministros de culto como este no pueden seguir operando, no pueden seguir funcionando, no pueden seguir transmitiendo algo que no tenía valor y que no tendrá valor para una población que ya conoció su historia. Una cosa es muy diferente que el Señor te perdone y tú te quieras restituir con el Señor, pero ya no puedes ministrar. Ya estarías incapacitado para ministrar. Puedes participar como creyente en la iglesia, sí, normalmente, después que tú pagues tu delito. Tú puedes ir a cualquier iglesia, te regeneras con el Señor, te centras con el Señor, pero ministro de culto no, ya no. Porque el ministro de culto tiene que ser, como dice la escritura en Timoteo, para lo que son los requisitos de obispado. Tiene que ser una persona con buen testimonio. Ya después que tú tienes una raya automáticamente por violación o por algún abuso, ya no tienes un buen testimonio. Delante del pueblo ya no tienes un buen testimonio. Y yo tengo que tener en cuenta eso.
Si yo cometo un error grave de ese tipo, ya yo no tengo buen testimonio, no puedo ministrar. No puedo. Entonces ese es uno de los problemas. Oseas 4:6 decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ministros de culto que me estén viendo, instruyan a su feligresía en estos temas. Sencillo. Temas que puedan avanzar y abordarlo. Para que sepan qué se hace en estos casos. No, porque esos son temas que son muy, no, pues son muy íntimos, pero la intimidad es entre parejas. El tema es un tema global. El tema hay que llevarlo a cabo. Entonces, si no hay formación sobre esto, no hay un límite sano. No hay un límite consensuado, sino que hay abuso desmedido. Vamos al próximo punto. Cultura de silencio y lealtad malentendida. Entonces, aquí vemos otro particular, de Efesios 5:11. Efesios 5:11 dice así, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso lo dio el apóstol Pablo, ¿no? Hay que proteger la reputación antes de la verdad y justicia. Ese es el problema que hay. Primero la reputación y luego la verdad. No, tiene que ser al contrario. Primero la verdad. La reputación es lo de menos. En estos temas de abuso sexual, la reputación es lo de menos. Es la verdad primeramente por delante la que tiene que ser establecida. Entonces, ¿qué pasa con algunas víctimas? Que como les meten tanta psicología por medio de la manipulación que utilizan este tipo de abusadores, por miedo no denuncian, por miedo no hablan. Y cuando hablan ya han pasado años desde que se hizo este abuso. No, porque estoy dañando a la iglesia, entonces después la iglesia se destruye por mi culpa, pierde la reputación. O no, porque el pastor me ha ayudado mucho. A pesar de lo que hizo, el pastor me ayudó bastante. El pastor me dio esto, me dio lo otro. Entonces hay un pensamiento idolátrico. Se está idolatrando más al pastor que a Cristo. Y Cristo es la centralidad de la Escritura. El pastor, segundo plano. Cristo no puede ser segundo plano. El segundo plano tiene que ser uno como ministro de culto. No Cristo. Cristo es primer plano. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Denunciar este tipo de abuso. Hay que denunciar, busque las vías, pero denuncie. Vamos al próximo punto. Vamos a hablar de lo que es la falta del proceso de selección y la formación de los liderazgos. Y con esto voy a terminar estos puntos que hemos relativizado a la parte de análisis de por qué la iglesia evangélica actualmente están ocurriendo este tipo de abusos. Primera de Timoteo dice en el capítulo 3, versículo 2, dice que el obispo sea irreprensible, dueño de sí mismo. Entonces, cuando establecemos esto, damos en cuenta el factor o el problema que estamos acarreando nosotros con esto, y es que hay falta de preparación, hay falta de control en los que están guiando este rebaño. Entonces, muchas iglesias, en muchas denominaciones actualmente, se les está dando, que es lo que yo también he venido dialogando con algunos ministros de culto, credenciales de ordenamiento a personas que no han sido evaluadas de forma psicológica, que no han sido investigadas formalmente de forma ética y conductual, y los están haciendo ministros. Esto está sucediendo mucho en países latinoamericanos. He tenido comunicaciones directas con algunos ministros importantes allá en Venezuela, en las cuales me han contado que se están entregando titulaciones a personas que tienen 6 meses de haber llegado a una iglesia. 6 meses, no años, meses, sin preparación ninguna, y se le está entregando credenciales como ministros de culto, pastores, en su mayoría. Es tremendo, da miedo, porque entregarle una credencial a una persona para que haga con esa credencial lo que cualquier ministro hace, pero de manera malsana, esto es tremendo. Sin preparación, sin formación.
sin esperar el tiempo prudencial para saber si esta persona ha adquirido los frutos del Espíritu, se ha arrepentido o se ha convertido verdaderamente. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto permite con esta cuestión que las personas que les gusta la manipulación, que les gusta el tipo de este tipo de ministros que les gusta hacer abusos sexuales contra miembros, contra niños, entonces permite que tengan acceso a las víctimas que ellos andan buscando. La única manera de hacer esto sabrosamente es metiéndome a pastor, que me entreguen una credencial como pastor, y yo lo hago. Y lo más insólito es que también he conocido en algunos ministerios extranjeros que incluso están vendiendo las credenciales a personas que ni siquiera en su vida han pisado un instituto teológico o un seminario bíblico. Vendiendo, lucrando con estas credenciales. Cosa de que la Forja Evangélica Global ha tenido arraigado dentro de sus convenios, dentro de sus estatutos en este sentido, un límite y unos requisitos de exigencia para aquellos que vayan a recibir estas credenciales. No todo el mundo va a recibir esas credenciales, solamente aquellos que realmente tienen un llamado y se evidencia. Pero en algunos ministerios se entrega como si eso fuera, no sé, como decía mi papá en vida, ¿no? Un regalito dentro de la caja de Conflay. Se lo entregas a cualquiera. Entonces no, estamos cometiendo un error tremendo. Ministros de culto que tienen sus iglesias establecidas, sus ministerios establecidos, evalúen a quién le están entregando esas credenciales, evalúen bien a quién está recibiendo estas credenciales. Entonces es tremendo. Entonces los abusos sexuales en realidad no están ocurriendo en la iglesia moderna por causa del evangelio, porque algunos no, que los evangélicos ahora quieren cometer estos, por uno pagamos todo, pero no es por eso, sino por el alejamiento de principios moral y ética de algunos ministros de culto. No todos, pero por uno estamos pagando todos, porque entonces cuando pasa algo como esto, los que están alrededor también pagan. Ese es el detalle. Entonces hay muchas cosas: liderazgo tóxico, falta de rendición de cuentas, ignorancia bíblica, estructura cerrada de ministerio, silencio por las víctimas. Todo eso se presta para cometer crímenes de este tipo. Todo eso se presta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La iglesia que realmente profesa y ama la verdad, lo que tiene que hacer es ubicarlos en un espacio seguro. ¿Cuál es el espacio seguro? Bueno, un espacio donde por encima de lo que es el bien y el mal mantengan una identidad de justicia, una identidad de transparencia con sus fieles, en su feligresía. ¿Ya? Eso principalmente. Ya con esto, bueno, establecimos los puntos relevantes a lo que es ¿cómo se llama? Al abuso sexual, ¿no? Y ya saben más o menos por dónde va el problema que se está viendo actualmente con ministros de culto que han caído en estos temas, de los cuales también algunos han ido detenidos y otros no. Ahora, ¿qué propuso la Forja Evangélica? Esto quiero llevarlo directamente ya a libertad pública. ¿Qué propuso la Forja Evangélica Global como tal para evitar este tipo de problemática? Bueno, primeramente, nosotros ya tenemos un código ético, un código orgánico de ética y conducta ministerial, en donde nosotros evaluamos cuál es la relación con los miembros, los límites físicos, emocionales y espirituales que tiene, las normas claras de conducta. La firma obligatoria de un acuerdo de todos los líderes obreros y todos los voluntarios y todos los miembros laicos, incluyendo también hablarles sobre las consecuencias disciplinarias y legales que pueden ocurrir en caso de cometer algún ilícito dentro de la Forja Evangélica, sea iglesia afiliada o sea iglesia fundada. O sea, aquí para cometer el error dentro de la Forja Evangélica les va a costar bastante. Entonces, por eso también es que queremos expandir estos beneficios a otras iglesias y a otros ministerios. Ya eso dependerá de cada quien, ¿no? También vamos a establecer formaciones obligatorias, que ya estamos en eso, en la preparación para formar a fieles de nuestra Forja Evangélica en temas de abuso. Talleres para pastores, para líderes, en cuanto a varios puntos.
ética ministerial, manejo de denuncia, cuidado de menores, entre otras cuantas particularidades, porque esto forma parte de los principios bíblicos y los principios de protección tanto a menores de edad como a féminas mayores de edad. Y eso es lo que queremos establecer nosotros. Ya tenemos un comité de por sí de protección y ética ministerial que conlleva a un equipo que investiga realmente qué es lo que ocurre en las iglesias afiliadas a la Forja Evangélica, qué es lo que estaba pasando dentro de ella, formalizar las denuncias por medio de aquellos que quieren formalizar las denuncias, comenzar los procesos de investigación, y se involucra la parte, en este sentido, se involucra la parte de acciones policiales y militares, se le invitará en este sentido. Bueno, policiales, pues, militares se encargan de la soberanía de un Estado, ¿no? Pero en este sentido, aquí hablamos de lo que es la confidencialidad justa y sin favoritismo, ¿no? Porque como ese es mi hermano, ese es mi primo, ese es mi padrino, ese es mi compadre, yo no puedo denunciarlo, no. Aquí en la Forja Evangélica no hay favoritismo. Aquí en la Forja Evangélica todos somos un cuerpo en Cristo, y el que comete un error sabe que tiene que acatarse a sus consecuencias. Así de simple. Igualmente también vamos a estar habilitando dentro de nosotros, la Forja Evangélica, unos ciertos canales de denuncia anónima para poder denunciar esto sin tener ningún tipo de represalia por parte de un agresor, en el sentido de lo que es la parte sexual, en cuanto a ministros de culto que no quieren que se sepa, y asegurar que todas estas denuncias queden en el anonimato. También tenemos una política de cero intolerancia. No hay tolerancia para ministros de culto afiliados a nosotros que cometan estos errores de abuso sexual. Todo esto va a ser investigado seriamente. Si vemos en las investigaciones que este ministro perteneciente o afiliado a nosotros está cometiendo este tipo de errores, automáticamente va a ser denunciado a las autoridades y entregado a las autoridades por medio de un comité también, que va a estar haciendo retención directa de ese ministro hasta que lleguen las autoridades. Y la otra es que no se va a permitir un traslado sin el debido proceso, respetando primeramente el derecho humano de esa persona. Ya conocemos algunas historias en algunos países, sabiendo pues que en algunos casos entes policiales quieren tratar a las personas como si fueran animales y no como si fueran seres humanos. Nosotros nos vamos a dar a la tarea de no permitir un traslado de manera violenta y brusca por parte de entidades policiales, adjudicándonos a los derechos humanos establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Y recordemos que el Instituto Global del Ministerio de Discipulado está afiliado al Programa de Educación por la Paz de las Naciones Unidas. Entonces, por esa razón, yo también formo parte funcionario del derecho humano. Ahora, para evaluar y aprobar líderes, nosotros tenemos una serie de requisitos, una serie de evaluaciones. Ahí entran las evaluaciones psicológicas, las espirituales, las doctrinales, las éticas, antes de entregar credenciales. Nosotros no entregamos credenciales regaladas ni porque salen de una caja de conflé, porque entonces estoy llevando a muchos ministros a cometer errores. Nosotros no somos a raya de nadie. Nosotros queremos fundamentar la paz, pero también la ética doctrinal. Nosotros no queremos fundamentar la payasada que existe hoy en día en montones de iglesias a nivel internacional. Supervisar, verificar si esa persona en algún caso, en algún momento tuvo antecedentes penales, según el país donde está. Igualmente también la supervisión de líderes nuevos. En el periodo ministerial, pruebas mínimo 1 o 2 años de prueba antes de dejarlo solo asumiendo una responsabilidad. Aquellos que ya son afiliados y tienen su iglesia, supervisión e investigación para saber si están actuando de manera consciente ante la palabra de Dios. Otro de los puntos también que nosotros aplicamos es la restauración de víctimas. Nosotros tenemos un ministerio llamado Ministerio de Restauración de Víctimas. Ese ministerio acompaña de forma espiritual, de forma psicológica, emocional a las víctimas que han pasado por temas como temas de abuso sexual. Igualmente también capacitando a otros miembros que todavía no, que Dios bendiga y proteja, no han pasado por esto, para que nunca pasen por esto y que tengan por lo menos un sistema de prevención que les permita adjudicarse en estos casos una base de justicia. Entonces restauramos igualmente a la comunidad como tal.
Y en este sentido no aislamos a la víctima, no le decimos a la víctima, tú eres la culpable para yo salvar mi ministerio, no. Es que si fue cometido en una iglesia fundada por la Forja Evangélica, igualmente también yo voy a defender a la víctima. Yo no voy a defender al ministro, yo voy a defender a la víctima, porque eso es abuso y se condena. Sí le voy a hablar al ministro, lógicamente, pidiéndole al Señor porque él se arrepiente y se convierta de su pecado cometido. Pero la justicia es justicia y tiene que pagar por su delito. Y otra muy importante es la educación de la congregación. Nosotros ya establecemos de por sí un convenio directo con el Instituto Global de Ministerio y Discipulado de Latinoamérica que permite instruir y capacitar en 4 áreas diferentes, 4 componentes diferentes a todos los miembros de la Forja Evangélica Global en cualquier parte del mundo donde establezcamos nosotros afiliaciones o donde establezcamos fundación de iglesia. Estamos hablando de discipular por medio de un estudio discipular, un estudio de formación bíblica general, un estudio de bachillerato en Biblia y Teología y las licenciaturas que se manejan en el instituto, que son 2 licenciaturas, Teología y Ministerio y Educación Cristiana. Todo esto forma parte de la educación a la congregación como tal. Hay que enseñarles no solamente esta parte, sino que también hay que adjudicarles temas que tengan que ver con la parte sexual, porque si no se le adjudican, no conocen. Y si no conocen, no saben cómo actuar en consecuencia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Preguntas, espacios, foros para preguntar qué puedo hacer en este caso. E incluso pláticas en privado con varios ministros, o incluyendo mujeres, para saber si tiene algún tema importante de qué hablar y para que solo queden entre el anonimato junto con el código ético, o con el, digamos en este sentido, el consejo ético, ¿ya? Y bueno, ya por último, inculcar pues en ese sentido la cultura de gracia, justicia y verdad. Una cultura donde la verdad no esté arraigada y ocultada en un término autoritario, sino que en realidad se promueva una justicia, que se presente la gracia del Señor por medio de esta sin encubrimiento de pecado, priorizando así el bienestar del cuerpo de Cristo por encima de la imagen pública que tengamos. Voy a preferir la imagen de mi congregación o la imagen de la Forja Evangélica Global primero antes que la reputación y el daño psicológico y emocional que se le ha causado a una víctima de abuso. No. En ese caso sí no lo compagino. Entonces, la invitación siempre va a estar abierta. Iglesia, ministerio, personas laicas. La invitación va a estar abierta que ustedes puedan participar en la Forja Evangélica Global en el país donde se encuentre. Si habla inglés, si habla portugués, no hay problema. Igualmente también le vamos a estar atendiendo. Bueno, con esto hemos visualizado algunas de las partes que involucran por qué ocurren este tipo de actos, qué se puede hacer en este tipo de casos y qué presenta la Forja Evangélica para minimizar los casos que ocurren de este tipo. Entonces espero que les haya servido de mucha ayuda, sea de mucha edificación el tema que se estuvo hablando. Bendiciones en el nombre de Dios, que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos veremos en la próxima transmisión que tengamos por acá por este medio.